19 de febrero de 1945, Isla Ram Ri, Birmania. El amanecer llegó en silencio. Los soldados británicos esperaban en los botes, en el borde del manglar. Durante toda la noche habían escuchado cosas desde adentro. Gritos, disparos, sonidos que ninguno sabía cómo describir. Y después, nada. El oficial ordenó avanzar. Los botes entraron despacio. El agua era negra, el aire pesado. Y en la orilla del manglar, entre las raíces y el barro, encontraron lo que quedaba. No voy a describir todo, pero sí voy a decirte esto. De los más de 1000 soldados japoneses que entraron a ese manglar la noche anterior, menos de 20 salieron con vida. Los demás desaparecieron. Lo que pasó en Ram Ri Island esa noche es considerado por el libro Guinness de los récords como el peor ataque de animales a humanos en toda la historia documentada. Más de 300 personas, una sola noche. Y el responsable no era un ejército, no era una enfermedad, no era una bomba, era un animal. En este video vas a vivir esa noche, hora por hora. Vas a entender qué llevó a más de 1000 soldados a entrar voluntariamente en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Y al final, vas a entender por qué esta historia fue silenciada durante décadas. Pero antes, si este tipo de historias te interesa, las que los documentales no cuentan, suscríbete a Fauna Oscura. Un clic. Cada semana, lo que nadie más muestra. Bien. Volvamos a Birmania. Febrero de 1945. El Pacífico está en llamas. Japón está perdiendo la guerra. En Birmania, las fuerzas británicas están recuperando territorio uno a uno. Isla Ram Ri es una de esas piezas. Estratégica, importante, y los japoneses la están perdiendo. Un mes de combate. Posición tras posición, cayendo. Para mediados de febrero, la situación era desesperada. Rodeados, sin suministros, sin refuerzos. El comandante japonés tomó una decisión. Huirían por el manglar. 16 kilómetros de pantano cerrado, agua hasta la cintura, barro, calor de 40 grados. Un camino que los locales conocían bien y evitaban siempre. Los soldados japoneses no sabían por qué. Más de 1000 hombres entraron al manglar el 19 de febrero de 1945. La mayoría nunca salió. Para entender lo que pasó adentro, primero tenés que entender dónde estaban. El manglar de Ram Ri no es un pantano común. La luz solar casi no llega al suelo. El agua mezcla sal y barro. Los árboles crecen tan juntos que avanzar en línea recta es imposible. Y en esa agua oscura vivía algo, el cocodrilo marino. Crocodylus porosus, el reptil más grande del planeta. 6 metros de longitud, 1 tonelada de peso. Territoriales, agresivos, perfectamente adaptados para cazar exactamente en ese tipo de ambiente. Agua oscura, poca visibilidad, barro en el fondo. El manglar de Ram Ri era uno de los territorios de cocodrilos marinos más densamente poblados del mundo. Los soldados japoneses no entraron a un pantano, entraron al territorio de caza de cientos de cocodrilos marinos. De noche, eran las 8 de la noche, cuando la oscuridad fue total. En el manglar no hay luna visible. El dosel de árboles bloquea todo. Los soldados avanzaban con pocas linternas y el sonido constante del agua moviéndose alrededor de sus piernas. Llevaban horas caminando. El barro los frenaba en cada paso. Los hombres más pesados se hundían hasta la rodilla. Algunos perdieron las botas. Otros, el equilibrio. 40 grados. Humedad total. Cada respiración era un esfuerzo. Y entonces empezaron los sonidos. No era un rugido. No era algo dramático. Era algo más sutil. Un movimiento en el agua, a pocos metros. Un chapoteo breve. El sonido de algo grande desplazándose en paralelo a la columna de soldados. Los primeros ataques no fueron vistos por nadie. Así caza el cocodrilo marino en la oscuridad. No carga de frente. Espera en el agua. Solo los ojos y las fosas nasales sobre la superficie. Mide la distancia. Evalúa el movimiento. Y cuando el momento es exacto, explota.
30 kilómetros por hora en el agua. El salto desde la superficie a la orilla ocurre en menos de un segundo, y la fuerza de su mordida es la mayor registrada en cualquier animal viviente. Más que un tiburón blanco, más que un hipopótamo. El primer soldado que cayó probablemente no tuvo tiempo de gritar. El que estaba a su lado, sí, que ahí empezó el caos. Un grito en la oscuridad, dentro de un manglar cerrado, en medio de más de 1000 hombres exhaustos y aterrorizados. El pánico es contagioso, y el pánico en el agua, sin poder ver a 1 metro de distancia, es letal por sí solo. Los hombres intentaron correr. El barro no lo permitía. Algunos cayeron. Algunos dispararon al agua, a la oscuridad, a sonidos que no podían identificar. Algunos se treparon a los árboles. Algunos se quedaron completamente inmóviles, convencidos de que el movimiento atraía a los cocodrilos. Tenían razón, pero también estaban equivocados. El cocodrilo marino no necesita que te muevas para encontrarte. Tiene receptores sensoriales en toda la mandíbula, puntos que detectan vibraciones en el agua con una precisión que ningún instrumento de la época podía igualar. Siente el latido de tu corazón en el agua. Siente el calor de tu cuerpo. Siente el peso de tus pies sobre el barro del fondo. No te ve, te siente. Y en esa agua oscura y cálida, con más de 1000 fuentes de calor y movimiento a su alrededor, el cocodrilo marino estaba en su ambiente perfecto. Las horas que siguieron son reconstruidas hoy desde 3 fuentes. Los testimonios de los menos de 20 sobrevivientes japoneses. Los registros del naturalista británico Bruce Wright, presente con las fuerzas aliadas esa noche, y los informes militares de la mañana siguiente. Wright escribió en su diario que el sonido que llegaba del interior del manglar era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado en años de guerra, que no eran solo disparos, que había gritos que se cortaban abruptamente, sonidos de agua revuelta, y después silencio que volvía, y era interrumpido de nuevo. Era naturalista. Conocía los cocodrilos de Ramri, y escribió que esa noche, escuchando desde afuera, entendió exactamente lo que estaba pasando adentro. Los británicos no entraron, esperaron hasta el amanecer. Para entonces, el silencio era total. El cocodrilo marino tiene un comportamiento específico con sus presas grandes. Los investigadores lo llaman death roll, la vuelta de la muerte. Cuando captura una presa que no puede tragar entera, la sujeta y gira el cuerpo sobre su propio eje, con una velocidad y una fuerza que desprende extremidades completas. Después esconde la presa bajo el agua o entre las raíces, y espera. Esa noche en Ramri, cientos de cocodrilos cazaban simultáneamente, no en grupo. El cocodrilo marino es solitario y territorial, cada uno en su tramo de agua, respondiendo al estímulo de presas abundantes y desesperadas moviéndose en todas direcciones. Los sobrevivientes describieron sombras enormes bajo el agua, describieron el sonido de los death rolls en la oscuridad, describieron hombres siendo arrastrados desde las orillas donde habían intentado refugiarse, y describieron algo más, algo que los investigadores encontraron particularmente perturbador. Algunos cocodrilos, después de capturar una presa, volvían por otra. 20 de febrero de 1945. Amanecer. Los botes británicos entraron al manglar cuando la luz fue suficiente para ver. El agua estaba quieta. En varios puntos, la superficie tenía una coloración diferente. En las orillas, entre las raíces, había evidencia de lo que había ocurrido durante la noche. Los informes la describen con términos técnicos y distantes. Hay una razón para ese lenguaje. De los más de 1000 soldados japoneses que habían entrado la noche anterior, los británicos encontraron vivos a menos de 20. Algunos habían logrado cruzar el manglar completo. La mayoría de esos murió en los días siguientes por heridas o infecciones. Otros fueron capturados en el borde del pantano, agotados, en estado de shock, sin capacidad de resistir. El resto desapareció. 300 personas, según el registro oficial. Algunos investigadores elevan esa cifra. El problema es que nunca se pudo hacer un conteo exacto, porque no había suficiente para contar.
Bruce Wright publicó su testimonio años después. Su descripción de esa noche se convirtió en el documento más citado sobre el evento. Y en ese texto, Wright escribió algo importante. Escribió que el ataque de Rhambury no fue un accidente, no fue una situación excepcional. Fue exactamente lo que debería haber esperado cualquier persona que conociera ese manglar. Los cocodrilos no atacaron porque estaban hambrientos de forma inusual. No atacaron porque fueron provocados. Atacaron porque más de 1000 presas grandes entraron a su territorio. De noche, en el agua, los cocodrilos hicieron exactamente lo que siempre hacen. Fueron los humanos los que entraron al lugar equivocado. El libro Guinness registró Rhambury Island como el mayor ataque de animales a humanos en la historia documentada. Ese registro se mantiene hasta hoy. Pero hay algo que el número no explica. ¿Por qué esta historia es tan poco conocida? La Segunda Guerra Mundial produjo miles de eventos documentados. Rhambury Island no aparece en la mayoría de los libros de historia. Fuera de los círculos de historia militar, poca gente sabe que existió. Hay razones posibles. La primera es práctica. Los muertos eran soldados enemigos. Para el ejército británico, una victoria era una victoria. La segunda es más incómoda, la naturaleza de las muertes. Lo que ocurre cuando un cocodrilo marino caza en esas condiciones no es algo que ningún sistema militar tiene un protocolo fácil para comunicar. Y la tercera, la que más me interesa, es esta. Esta historia no encaja en ninguna narrativa cómoda. No es una historia de heroísmo, no es una historia de maldad humana. Es una historia donde la naturaleza, sin intención, sin crueldad, sin ningún tipo de conciencia, destruyó a más de 300 personas en una noche. Simplemente porque estaban en el lugar equivocado. Simplemente porque el cocodrilo marino lleva 200 millones de años siendo exactamente lo que es. Y eso, para muchas personas, es más difícil de procesar que cualquier villano humano. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. Quiero que me respondas en los comentarios. Sabiendo todo lo que pasó esa noche, los soldados no tenían otra salida real. Estaban rodeados, sin suministros. ¿Crees que el comandante que tomó la decisión de entrar al manglar sabía lo que había adentro? ¿Eligió el manglar conociendo el riesgo porque cualquier otra opción era peor? Déjame tu respuesta abajo, porque esa pregunta cambia completamente cómo interpretamos lo que pasó esa noche. Para cerrar esta historia, necesito hablarte del animal. No del evento, no de los soldados, del cocodrilo marino. Porque si hay algo que Rhambury Island dejó en claro, es que la mayoría de los seres humanos no entiende realmente lo que es este animal. El Crocodylus porosus existe desde hace aproximadamente 200 millones de años. Cuando los dinosaurios se extinguieron, hace 66 millones de años, el ancestro del cocodrilo marino ya llevaba más de 100 millones de años en este planeta. Sobrevivió la extinción masiva del Cretácico. Sobrevivió los cambios climáticos que rediseñaron continentes. Sobrevivió todo, no porque sea invencible, sino porque es perfectamente eficiente. No desperdicia energía. En tierra, parece lento, pero en el agua, y en los primeros metros de cualquier ataque, es uno de los animales más rápidos y precisos del planeta. Puede permanecer inmóvil durante horas esperando a la presa correcta. Su metabolismo es tan eficiente que puede sobrevivir más de un año sin comer. Y tiene algo más, algo que los investigadores tardaron décadas en documentar. Aprende. Los estudios realizados en Australia, donde vive la población más grande del mundo, demostraron que estos animales aprenden y recuerdan patrones de comportamiento de sus presas. Saben qué animales cruzan determinados puntos del río, en qué época del año, a qué hora. Algunos individuos estudiados esperaron en exactamente el mismo punto durante días consecutivos, porque ese punto había sido efectivo antes. No es inteligencia humana, pero tampoco es solo instinto, es memoria aplicada a la caza. Y en las condiciones de Rhambury Island, más de 1000 presas en movimiento en su territorio de noche, ese aprendizaje no era necesario. El estímulo era tan masivo que cualquier respuesta era efectiva. Hoy,
El cocodrilo marino sigue siendo responsable de más muertes humanas por año que el tiburón blanco, el león y el leopardo combinados. Las estimaciones varían. Muchos ataques ocurren en zonas remotas donde no hay registro oficial, pero los investigadores calculan entre 300 y 500 personas por año, solo contando los casos documentados. Y a diferencia de otros grandes predadores, su población está creciendo. Las medidas de conservación implementadas desde los años 70 funcionaron. En algunos estados del norte de Australia, la población se recuperó tanto que los ataques a humanos aumentaron significativamente en las últimas décadas. El animal que casi desapareció hace 50 años, hoy está de vuelta. Hay algo que pienso cada vez que estudio un evento como Rhamri Island. Vivimos con la sensación de que controlamos el mundo que habitamos. La tecnología, la ciencia, la capacidad de modificar el entorno, todo eso alimenta esa sensación, y en la vida cotidiana es justificada. Pero hay lugares en este planeta donde ese control desaparece. Manglares, océanos profundos, selvas cerradas. Lugares donde los animales que llevan millones de años adaptados a ese ambiente no necesitan estrategia, ni crueldad, ni intención para ser devastadores. Solo necesitan ser lo que son. Más de 300 personas murieron en Rhamri Island esa noche. No por maldad, no por crueldad. Murieron porque entraron de noche al territorio de un animal que lleva 200 millones de años, siendo perfectamente letal en exactamente ese ambiente. El cocodrilo marino no los persiguió, no los buscó, simplemente estaba ahí. Y ellos entraron. Eso para mí es lo más perturbador de esta historia. No la escala, no los detalles, sino la indiferencia total de la naturaleza ante lo que ocurrió esa noche. Para el manglar de Rhamri, el 19 de febrero de 1945 fue una noche como cualquier otra. Solo había más presas que de costumbre. Si llegaste hasta acá, esta historia te dejó algo. Una imagen. Una pregunta que no podés sacarte de la cabeza. Eso es exactamente lo que hacemos acá en Fauna Oscura. Historias reales, sin filtros, las que la naturaleza esconde y los documentales no cuentan. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. La próxima semana hay otra historia esperando, del mismo calibre, o peor. Nos vemos ahí. Y la próxima vez que estés cerca de un cuerpo de agua oscura, en algún lugar del mundo donde no conoces bien lo que vive adentro, acordate de Rhamri.